ejercicios. Ahora sí, empezamos con los ejercicios, va a tener cuidado con los microfonitos para que no esté activando siempre nada. Eh, para preguntas, pero sí, para preguntas está bien. Ya, rápidamente, ya está empezando la grabación. Ahora estamos entrando a la aplicación de las integrales dobles y lo que el ingeniero ahora requiere o lo que está apuntando, digamos, ¿no? Es a que se busquen los límites de la integración. Ya, eso es lo que ustedes tienen que pillarlo biencito. Ya, entonces, cuando tenemos una integral doble, vamos a aclarar esto. Una integral doble quiere decir que vamos a tener dos diferenciales, ¿ya? Básicamente la integral también se puede representar de esta manera, centrada en un área, ¿ya? Ahora se puede tener aquí una función. Entonces esta misma función eh, que depende de x y de y, por ejemplo, f minúscula más, ahí está. Tiene los diferenciales también de x y de y, ¿ya? El diferencial del área ahora, que vamos a considerar, puede estar formado por diferencial de x por diferencial de y o diferencial de y por diferencial de x. En un plano cartesiano, en un plano XY, ustedes tienen a una cierta distancia un elemento diferencial de área, ¿ya? Y sus dimensiones de este diferencial de área, cuando estamos en coordenadas rectangulares, sería el diferencial de x, bueno, de x directamente, y aquí sería el diferencial de y, ¿ya? Entonces el diferencial de área es base por altura de x por dy o de y por dx. Ya, ese sería primeramente el diferencial de área que vamos a utilizar en caso de que sea una integral doble. Necesitamos los dos diferenciales, de x y de y. Ya, varía para las diferentes coordenadas. Vamos a ver en otra, para las coordenadas polares, es otro diferencial, el diferencial de área. Ya, por si acaso. Entonces, en estas coordenadas nosotros nos armamos el diferencial de área de esta manera, de x por dy. Ahora lo que nos pide el problema es simplemente hallar el área. Entonces, nuestra integral no tiene el, no tiene una función, solamente es integral del diferencial de área. Lo que quiere decir, si es que nosotros tenemos una cierta región en el espacio, así, vamos a ir moviendo este diferencial por toda esta región y vamos a sumar cuánto va a ser el área. ¿Ya? A eso se refiere ahorita esta integral, integral del diferencial de área, que se desplace el diferencial por toda la región R. ¿Se entiende? Ahora, esto puede cambiar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos un volumen, digamos, de este cuerpito, entonces nosotros necesitaríamos el área donde nos vamos a desplazar nuestro diferencial, pero necesitamos considerar también la altura, ¿no? La altura de cada puntito de este cuerpo. Va a variar desde este borde inferior hasta este borde superior, por ejemplo. Entonces, ahí podríamos hallar una función o una integral para hallar el volumen de un cuerpo, ¿ya? Es importante entonces esta región, definir cuáles son los límites, porque esos límites van a entrar acá. Ahora, hay dos formas de colocar también los límites. Una es y simple y la otra es x simple, ¿ya? Cuando nosotros tenemos los diferenciales dispuestos de esta manera, se llama y simple, el final, ¿no? La y. Aquí la y va a estar entre un valor constante a y un valor constante b. Los límites para y son a hasta b. Son dos puntos o dos límites constantes. Podríamos decir básicamente sería así. O puede ser un puntito. Un puntito. Perdón, vamos a explicar eso para la x simple. Primeramente les voy a indicar ya. El orden es importante. Si es que vamos a integrar primero la x, entonces sus límites son una función de x respecto de y una función x2 respecto de y. ¿Qué quiere decir? O sea, necesitamos una función de x que tenga y es igual a y cuadrado más seno de y, digamos. O sea, una función de x respecto de y, ¿ya? A eso se refiere esta x2 en función de y, ¿ya? Entonces, este sería y simple. O sea, en y es simplemente los límites son puntos o son constantes, ¿ya? Esta es la primera forma de plantear los límites de la integración. La otra forma sería que se invierta el orden de y
y acá de x. Entonces, los límites de la integración, en este caso, para x son simples. El diferencial que está afuera va con la integral que va afuera, ¿ya? Entonces, sus límites de la x van a ser constantes. Dos constantes, a, b. Y los límites de y son dos funciones, y respecto de x y y respecto de x. ¿Ya? Y1 y y2. Entonces nosotros tenemos que saber plantear estos límites. Los puntos son fáciles de hallar, se nota, de qué punto hasta qué punto. Incluso en cálculo 1 ubicábamos los puntos desde donde va a ir nuestra integral. Pero en integrales dobles la parte difícil es esto, ¿no? Cómo plantear las curvas entre las que está encerrada mi primera diferencial, ¿ya? Entonces para eso vamos a hacer ejemplitos. Esta es la parte introductoria para hacer x simple o y simple nuestra integral. Ahora, por ejemplo, en este caso, la x simple lo que está haciendo es una integral. Aquí vamos a dibujar. Bueno, la figura tendría que tener más o menos esta característica. Puede partir de un punto y ir una curva por acá, otra curva por acá y otra curva por acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un punto constante A y aquí tenemos una zona, un conjunto de puntos constante también, si es que esta es mi región, que se llama B. ¿Ya? O sea, los límites son dos constantes y los límites para Y, o sea, en X se va a desplazar en este sentido. ¿Ya? Los límites para Y se hacen con una recta. ¿Ya? Atraviesan con una recta en sentido de y el de arriba es límite superior y el de abajo es límite inferior. Entonces la curva que va arriba debe tener una función y igual f de x. O bueno, y2 de x lo vamos a poner. ¿Ya? Que depende de x. Y la otra curva de abajo va a tener una y1, depende de x. Esa sería la representación gráfica, ¿no? De esta integral y simple. Pero ahorita la vamos a ver mejor con los ejercicios, ¿ya? Entonces, lo importante es que grafiquen esto biencito, que ubiquen la región, y una vez que ubican la región, entonces recién van a poder armar los límites de integración. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a plantear un problema. Vamos a escribir hallar el área. Entre, ya básicamente se hace el problema. Um, y igual a al cuadrado menos x al cuadrado y para que no se confunda, ¿no? Esto, y le vamos a poner de lógica y igual a 0. ¿Ya? Ese sería entonces uno de nuestros problemitas. Es un problema simple nomás, pero la cosa es el gráfico. ¿Ya? Este y igual a 0, cuando tenemos una constante es una línea recta, ¿no? Pero vamos a explicar biencito cómo se dibuja. Entonces, primero ubicar bien la región. Esta región vamos nosotros a encerrarla y vamos a dibujarla y vamos a plantear su integral doble. Aquí esto se puede resolver por integral simple también, pero vamos a especificar por integrales dobles. Porque si no seríamos de paso de cálculo 1. Y nosotros tenemos que hacer para cálculo 2 integrales dobles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallamos en la integral doble? Primeramente hay que plantear el área, hay que dibujar el área. Entonces, para eso vamos a hacer un planito cartesiano, grandecito nomás. Aquí vamos a anotar los límites, ¿ya? Aquí el planito. Aunque me conviene que como es una parábola, esto esté más aquí. Ahí. Digo, ¿no? Esto va a ser en X y esto va a ser Y. Ya. Entonces, ¿cómo puedo dibujar? Esta recta es sencilla. Me dice Y es igual a 0. Entonces, se mantiene el valor constante de Y en 0. Cualquier valor de X, pero el valor de Y es 0. Entonces, es una recta horizontal aquí. ¿Ya? Por si acaso. Ese sería Y igual a 0. Una primera curva. La otra sería la integral, digo, la parábola. ¿Cómo dibujo esta parábola? Ahora ahí tienen que hacer recuerdo. Mientras más conocimientos tienen de cálculo 1, mejor. Por ejemplo, o si no sí, de geometría analítica tal vez, no, de cálculo 1, porque aquí, por ejemplo, cuando una función parabólica tiene negativo el x cuadrado, entonces la campana está abierta hacia abajo.
¿ya? Si es que es negativo el signo. Y si es que este signo del x cuadrado fuera positivo, la campanita se abierta hacia arriba. También eso hemos visto en integral, digo en derivadas, cuando se hace la derivada segunda, si es que el resultado va a salir positivo, entonces es cóncavo hacia arriba, si es que el resultado es negativo, es cóncavo hacia abajo. En esta parte, si yo derivo dos veces esto, va a salir derivada de x cuadrado, 2x, negativo. Y derivada de 2x, 2, negativo, negativo 2. Entonces, negativo 2 es abierta hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es una forma de poder dibujar la parábola. Sabemos que es abierta hacia abajo. Otra forma, digo, algo útil también que nos sirve es encontrar las intersecciones, ¿ya? Con el eje Y y también con el eje X. Entonces, vamos a decir primeramente, Y es igual a cuadrado menos X cuadrado, que la Y se haga cero. ¿Qué pasa cuando Y se hace cero? Entonces, cuando Y se hace cero, yo tengo aquí una ecuación de la que puedo despejar cuánto vale la X. Este X puede pasar a este lado a sumar. Y saco raíz cuadrada a los dos lados. Aquí cuadrado con raíz se va y va a quedar X. Y raíz cuadrada de A de un número al cuadrado sería A, se elimina, pero sería más menos, porque la raíz puede tener resultado positivo o negativo. Entonces, ¿qué me está diciendo esta información? Que cuando Y vale cero, mi función en X vale más menos A. Entonces ya me está dando dos puntos, más A y menos A. Uy, esa cosa. Yep. Ese es entonces mis dos puntos donde va a cortar la parábola. Me falta un tercer puntito que va a ser el donde corta en Y. A veces no hay, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, en este caso debería haber. Si es que esto era cuando Y era cero, ahora tengo que trabajar cuando X sea igual a cero. Entonces vamos a borrar esto. Y es igual a cuadrado menos X cuadrado. Ahora la X es igual a cero. Entonces esto se hace cero. Y Y había sido igual a al cuadrado. Entonces cuando X es cero, Y vale a al cuadrado. Por tanto, cuando el X vale cero, en Y vale a cuadrado. Este punto sería a cuadrado. Ese puntito. ¿Listo? Ahora entonces, como sabemos que es abierta hacia abajo y además ya me están dando tres puntos, mi curva de la parábola vendría de esta manera. Y bueno, continúa, ¿no? Para abajo, por acá y por acá. Y ustedes creo que es una recta más que nada, ¿no? La que tiene A. Entonces pueden ubicar ahí cómo pueden dibujar la recta. Le dan valorcitos de X igual a cero, Y igual a cero y ya está. ¿Ya? Entonces acá se formaría esa área encerrada. Esa es la región, nuestra querida región R. En esa región quiero encontrar algo. ¿Qué quiero encontrar? Área. Ya, entonces vamos a hacer el planteamiento acá. Mm, El área de la figura va a ser igual a la integral a lo largo de toda la región R del diferencial de área. Es que quiere decir, voy a plantear un diferencialcito de X de y lo voy a mover por toda esta área. Es decir, la integral doble ya no solamente se limita, ¿no?, a crear, cuando hacíamos una integral simple, entonces teníamos que crear un diferencial y teníamos que barrer en un sentido, solo en un sentido. La integral doble lo que está haciendo es, este diferencial lo está moviendo en los dos sentidos al mismo tiempo. Se mueve tanto en X como en Y. Todo lo está barriendo. ¿Ya? Bueno, se dice, ¿no?, que mueve el diferencial al mismo tiempo, ¿no? Pero en realidad lo que se hace en el cálculo de una integral doble es calcular la integral primero para una variable y luego la integral para la otra variable. ¿Ya? O sea, una se vuelve constante y se integra la otra. Es muy similar a lo que eran las derivadas, ¿no? Una se vuelve constante mientras la otra es la variable. Aquí entonces se forma una integral doble. ¿Ya? El diferencial de área, vamos a decir, puede ser de X y de Y. O sea, el orden aquí es importante. Depende entonces de los límites. Entonces, ahora, ¿qué límites yo puedo colocar acá? Eh, Puede ser a Y simple o X simple, dependiendo, ¿no?, de dónde tengo valores constantes. En este caso, si yo quisiera, ah, no hay ni marcador, ojo, ya. Si yo quisiera, yo tengo aquí, ¿no?, información de este punto
y de este punto. Está clarito. Hay un punto menos A hasta un punto más A. Entonces yo tendría que barrer en esta dirección la integral. En este sentido, de menos A hasta A. Como yo estoy yendo en este sentido, trazo una línea perpendicular en otro sentido. ¿Ya? En el otro sentido. Entonces, vamos a trazar una línea acá, así. Así. Yo estoy yendo desde menos A hasta A. Estoy definiendo esto. Me estoy moviendo en X. ¿Ya? En X yo me estoy desplazando de menos A hasta A. Entonces yo digo, de menos A hasta más A, me estoy desplazando en la dirección de X. Entonces, esta forma de integrar sería X simple. Luego, tengo que definir esta línea, está yendo desde esta curva hasta esta curva. ¿Está bien? Entonces, la curva de arriba sería una Y en función de X y la curva de abajo también sería una Y en función de X. La Y de abajo, para nosotros, era Y igual a 0. Entonces, directamente puedo colocar que esto es igual a 0. Y la Y que va por arriba, la curva que va por arriba de esta mi barrita, como voy barriendo, es esta. Esa curva corresponde a la parábola. ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Donde está despejada según Y. Y es igual a al cuadrado menos X cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo coloco acá mi función de Y en función de X. Perdón la redundancia. ¿Estamos? Y estos límites son para Y. Repite entonces, hay que definir dos puntos conocidos, los dos puntos que sean fáciles de hallar, como nuestros límites para que sea simple en esa dirección. En este caso, estos dos puntitos era simple para mí, entonces lo ponía de menos A hasta más A. Y estamos yendo en dirección de X. Esa es la derivada externa, la integral externa. Ahora, la integral interna sería una perpendicular a esta que he formado, esta dirección en X que tengo, su perpendicular y los límites en Y. Y1 y Y2. El Y1 arriba, la superior, era A cuadrado menos X cuadrado, y el Y2 era 0. Y esa sería entonces mi integral doble que tengo que resolver. Hasta ahí entonces todo bien, ¿no? ¿Se entiende cómo se plantea una integral doble? Tengo que hallar una dirección en la que pueda encontrar dos puntos y es simple. ¿Se puede hacer en la otra dirección? Sí, también. ¿Ya? Yo puedo poner desde acá hasta acá, en este sentido. Voy a irme desde, o bueno, desde cero, porque es un valor constante, hasta a cuadrado. Se puede también. El único problema sería cuáles son estos límites, esta curva y esta curva. Pero ya no tendría que ser respecto de y, tendría que despejar la x. Ese sería otro planteamiento. Ahora me convence esta forma de plantear. ¿Por qué? Porque ya la tengo la y despejadita, ¿no? Eso entonces, vamos a resolver de esta manera. Esta integral entonces hay que resolver. Hasta ahí se entiende entonces el planteamiento. Después la resolución de la integral es como en cálculo 1. Sigue mucho. Ya, voy a borrar la parte de aquí arriba. Uy, no se nota el límite superior. Un poquito más abajo.
Ya, entonces en esta primera parte me enfoco en dy. Vamos a plantear. Al finalcito también vamos a plantear. No sería tan difícil, digamos, pero vamos a hacer el planteamiento para que se vea cómo es. De la, por la y simple, por el lado de la y. Entonces vamos a resolver primeramente esta integral doble. Ya está hecho el planteamiento. Esta y me está molestando. Ya, acá. Mm, Empezamos. Enfocamos quién es la variable. Primero se realiza la integral interna. Luego a esa integral interna, nosotros le aplicamos la integral externa. Si es que desean, si es que se les resulta complicado, a veces ver esta dx, dy, dx al mismo tiempo es un poco complicado, pueden resolver solamente esto. Ya depende de usted, solamente esta integralcita. Y luego le vuelven a aplicar esta de afuera. Puede ser una opción, ¿ya? Es que se les hace complicado. Entonces nos enfocamos en la integral que está encerrada en azul, esta integral. ¿Cómo podemos resolver esa integral? Como no hay ninguna variable que fuera, es integral directo, se está enfrentando con el diferencial. Entonces nosotros sabemos, la integral de un diferencial se elimina directamente. Entonces el resultado quedaría así. La integral de afuera se copia. La integral de afuera se copia. ¿Y qué queda adentro? Integral del diferencial quedaría solamente y. Pero esta es una integral definida. Entonces tiene límites de integración. ¿Cuáles son los límites de integración de esta y? Desde 0 hasta a cuadrado menos x cuadrado. ¿Ya? O sea, hemos hecho la integración primeramente. Si es que aquí hubiera habido una y, por ejemplo, la integral de y es y cuadrado sobre 2, por ejemplo, ¿no? Entonces y cuadrado sobre 2 hubiera quedado acá. Y los límites es lo que tenemos que copiar, desde 0 hasta a cuadrado menos x cuadrado. Estos límites se trasladan. Ahora es simplemente y. Entonces, ¿qué se hace con los límites de integración? Se reemplaza, se resta reemplazando el límite superior menos reemplazando el límite inferior. ¿Ya? Entonces reemplazamos el límite superior. En este caso sería desde menos a hasta a. Sigue eso fuera intocable, sigue, se mantiene. Ahora sí, adentro. Límites de superior sería este. Reemplazando, y es igual a esto. A cuadrado menos x cuadrado. Menos y igual a 0, 0. Límite superior menos límite inferior. ¿Por qué se reemplaza directo el límite? Porque nuestra función era y nomás, ¿no ve? Si hubiera sido y cuadrado, por ejemplo, entonces voy a tener que reemplazar esto al cuadrado menos esto al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso tienen que recordar de cálculo 1. Entonces voy a borrar esta partecita de acá. ¿No? Ahora sí, entonces ordenamos la parte de aquí adentro. Nos quedaría integral de menos a hasta a diferencial de x. Y adentro queda a menos x a cuadrado menos x cuadrado menos 0. Este menos 0 se va, ¿no? No nos afecta. Sería a cuadrado menos x cuadrado. Nos quedan 10 minutos más. Ya. Entonces, hacemos la integral. Ahora, respecto de x, se ha vuelto una integral simple. La integral respecto de x, ¿cómo sería? Ahorita es una resta. La integral respecto a una resta y una suma se puede distribuir, ¿ya? Se hace de cada uno. Entonces, la integral de una constante, eso ya es repaso de cálculo 1. No sé si sería bueno mencionarlo aquí. Ya lo vamos a separar para hacerlo con camita para que se entienda yo. Sería integral de a cuadrado de x menos integral de x cuadrado de x.
Ya, los límites no lo voy a copiar porque sería repetir todo el tiempo menos A, menos A, ¿no? Solamente para hacerlo rápido, ¿no? Y aquí la integral permite que esta constante salga, dejando solamente la integral aquí adentro de dx. Entonces sería a cuadrado, integral de dx sería x. O decimos integral con diferencial se cancela y queda x. Entonces aquí quedaría a cuadrado x menos la integral de x cuadrado de x, se suma 1 al exponente y sería x cubo y se baja eso a dividir tercios. Todo esto ya es la integral. La integral de cada unita parte porque es una resta, entonces se puede hacer separado. Nos faltaría solamente reemplazar los límites, que sería desde menos a hasta más a. Ya, esto nomás nos falta entonces reemplazar. Uy, ya me quedo sin espacio. Y no quiero dibujar, no quiero borrar el dibujito para plantear la otra. Esta parte de arriba la voy a borrar. Ya, perdón, mil disculpas. Sigo con el pizarrón pequeñito. ¿Ya? Entonces, a cuadrado por x tengo que reemplazarle a. ¿Ya? Entonces sería a cuadrado por a menos a al cubo sobre 3. Esa es la primera parte. Menos. Le reemplazo, uy, no se me quedó aquí abajito. A cuadrado por a. La primera parte, ¿no? Multiplicar por a menos a al cubo sobre 3. Listo. Menos, por este lado, sería con menos a. Menos a cuadrado por menos a, ¿sí, no? A cuadrado por menos a menos menos a al cubo sobre 3. Menos a al cubo. Es menos, por cierto. Vamos a hacerlo con calma. Aquí sería a al cubo menos a al cubo tercios. Menos. Aquí esto sale menos por más, menos a cuadrado por a cubo. Menos, menos a al cubo saldría menos a cubo, porque si no, no cambia, ¿no? Cuando es cúbico. Cuando es cuadrado, sí o sí se vuelve positivo, ¿no? Pero cuando es cúbico, no. Y el menos con el menos me va a dar más a cúbico sobre 3. Ya, entonces distribuimos este signo menos, aquí adentro quedaría a cubo menos a cubo tercios, menos por menos, más a cubo, menos por más, menos a cubo tercios. Todos tienen a cubo, lo puedo factorizar. Si le quito este a cubo, quedaría 1, menos, si le quito a cubo, quedaría un tercio, más, si le quito a cubo, quedaría 1, si le quito a cubo, quedaría un tercio. Y eso finalmente sería 2 menos 2 tercios. El 2 son 6 tercios, menos 2 tercios sería 4 tercios, ¿ya? Entonces esto finalmente queda 4 tercios. Y lo podemos anotar entonces finalmente que el área debe ser igual a 4 tercios de a al cubo. ¿Ya? Y esa sería la solución. ¿Ya? Eso entonces es una primera parte. Ahorita nos quedan todavía 5 minutos. Vamos a explicar cómo se podría plantear esto, pero para la otra dirección. Ahorita esto era para x simple, ¿no? De un punto en x a otro punto en x me desplazo. ¿Ya? Y en y son dos funciones límites. Pero ¿cómo podríamos hacer el planteamiento para y simple? Eso más vamos a explicar. Y si se nos acaba el tiempo, vamos a pasar a otra reunión en la que vamos a explicar el centroide, ¿ya? El centro de masa. Entonces vamos a borrar esto. Está grabado. Entonces espero que no tengan problemitas. Les voy a pasar el video para que si es que alguien no ha alcanzado a notar algo, pueda notar. Ya, entonces ese era el planteamiento del área respecto a x simple. ¿Cómo podríamos hacer para y simple? Vamos a ver.
Para y simple, nosotros tenemos que movernos en dirección, lo conveniente, ¿no? Es de menor a mayor, ¿ya? Vamos a barrer de menor a mayor. ¿Por qué aquí hemos ido de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda? Bueno, en integrales siempre hacíamos eso, de izquierda a derecha. La idea es ir de menor a mayor, ¿ya? En el y también tenemos que hacer lo mismo, de menor a mayor. El límite inferior en este caso es constante, es cero. Y el límite superior es un punto, entonces también es constante, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta barrida, de cero hasta a cuadrado. Esa sería una primera integral. Oh, no se me activa. Se baja un poquito mi cámara por el peso. De cero hasta a cuadrado, ¿ya? Ese sería un primer límite. Y como voy a ir desde este límite, desde este punto a este otro punto, estoy moviendo en y. Entonces, esto es diferencial de y. La integral externa y la diferencial interna. Digo externo, ¿ya? Por si acaso, externo con externo. Ahora adentro tendría que venir la x. Entonces tendría que venir una integral de dx. Los límites tendrían que ser una función x1 hasta una función x2. ¿Ya? Entonces, ¿qué funciones son estas? Vamos a dibujar. Estoy yendo en la dirección de y. Entonces, perpendicular a esa dirección en la que estoy yendo desde este punto, desde esa constante hasta este punto, perpendicularmente tengo que trazar una recta que se note aquí. ¿Ya? Perpendicularmente. Y los dos puntos. Esos serían mis dos puntos. Entonces, el punto inferior, vamos a decir, bueno, en este caso menor porque está a la izquierda, negativo, ¿no? El negativo va a ser esta curva y el otro es esta curva, ¿ya? Pero ¿a qué corresponde esas dos curvas? ¿Cómo puedo escribir la función? Aquí la función es y igual a x al cuadrado. Esta curva negra es y es igual a cuadrado menos x cuadrado. ¿Cómo puedo hacer que ahora mi información esté centrada en la x, ¿no? Mi curva esté centrada en la x. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la x, ¿ya? Vamos a pasar esto al otro lado a sumar y esto a restar. X cuadrado a cuadrado menos y. Y para eliminar el cuadrado sacamos raíz a los dos lados. Entonces me quedaría esta información. La curva x es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado menos y. Esta curva es esta misma, solamente que está despejado. Si ustedes le ponen y igual a cero, entonces va a salir que x es igual a menos a y más a, ¿no? Entonces la misma curva. Pero, sin embargo, esta curva tiene dos signos, dos posibilidades. Puede ser positiva o negativa, ¿ya? Entonces hay dos funciones en realidad al decir eso. Hay una x1, que es, o x2, x2, que es positiva, y hay una x1 que es negativo, ¿ya? Entonces, mis límites x1 y x2 sería el límite inferior o negativo o izquierdo, en este caso para la x es izquierda y derecha, ¿no? Entonces, el límite izquierdo, x1, que sería menos raíz de a cuadrado menos y el límite superior o, o derecho, en este caso, que sería más raíz de a cuadrado menos y. Y esa sería la integral. ¿Ya? Entonces se despeja la x en este caso. Y la integral, ¿ya? Eso. Ese sería entonces el planteamiento para y simple. No sé si hay alguna pregunta, duda. Eh, nuevamente, ubicar dos puntos y para el otro van a ser funciones, ¿ya? Los ubico dos puntos, si me estoy moviendo en dirección y, el diferencial de afuera es y. Y tengo que encontrar para el diferencial de x dos funciones de x límites. Entonces, este punto y este punto tengo que definir cuáles son sus funciones. Este lado sería la raíz de a cuadrado menos y, pero positiva. Para el x derecha es positiva. Y este lado sería el argumento para esta función. Vamos a hacer un ejemplo más de área y luego vamos a aplicar esto para centroide. ¿Ya está bien? Ahí necesito más.
Ya, entonces vamos a borrar esto. Ya, empezamos entonces. Otro ejemplo, igual va a ser hallar. Lo que quiero es que aprendamos a dibujar. Entonces vamos a darnos una función, dos funciones, vamos a dibujarlas, vamos a hallar sus puntos de intersección y luego vamos a hallar los límites. Ya, ese es el trabajo. Ahora, a partir de ahora, ese es el trabajo para poder hallar integrales dobles. Luego, para hacer una integral doble de alguna propiedad de esta área, del área que estoy integrando, entonces ya vamos a introducir una función. Una función. La primera parte, eso es para plantear los límites de la integral, pero plantear la función que vamos a integrar ya es otra cosa. Entonces, eso ya se ve con, eso vamos a verlo después, ¿ya? Primero haremos la región. Haremos el límite haya el área comprendida entre, ¿ya? Y las dos curvas son estas. Y igual a raíz de x y y igual a x menos 2 por integrales dobles. Ya, por si acaso. Entonces, ¿cómo planteamos? Digo, ¿cómo hacemos el problema? Primero la gráfica, ¿ya? Y la gráfica ya tenemos un montón de forma de construir. Nosotros nos lo conocemos, ¿no? Cómo dar unos puntitos y ir sacando la gráfica. Si tienen graficadora, mejor. Si tienen la calculadora, esta Casio es también buena. En la función table le pueden poner los valores y ya les va a botar todos los resultados. Es otra forma de poder resolver, ¿ya? Eh, también les puedo indicar si hay tiempo, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer, como estas son simplecitas, vamos a graficar de esta manera, ¿no? Aquí vamos a escoger un camino, o X simple o Y simple, ¿no? Pero vamos a ver cuándo nos conviene. Eh, dibujamos las funciones. Dice que es igual a raíz de X. Entonces la raíz de X sería, mm, yo le doy un valor en X, por ejemplo el cero, cero en X. Raíz de cero es cero. Entonces el punto es cero cero. Luego yo me doy un valor de uno, digo. Entonces, uno raíz de uno puede ser más uno o menos uno, ¿no? Porque la raíz puede tener resultado positivo o negativo. Yo me doy valor de 4. Uno, 2, 3. Raíz de 4 puede ser o más 2. Ya ustedes van viendo cómo se dan la gráfica. Uy, repito, si tienen graficadora es mucho más rápido. Ahora, si tienen calculadora también, y la cálculo. Ya, es poco apreciada esta cálculo, pero tiene muchos poderes ocultos. Ya, entonces aquí viene nuestra curva aproximada, ¿no? También una parábola, la que se va formando, ¿no? Porque tiene resultados tanto positivos como negativos. Luego tenemos esta, y es igual a x menos 2. Para esa nos damos puntitos también. O simplemente, cuando es una recta, podemos decir, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? ¿Cuánto vale la x? Cuando y vale 0, el 2 pasa a sumar, entonces x había valido 2. Entonces, cuando y vale 0, el x vale 2. Un punto. Y el otro punto sería cuando el x vale 0. Cuando el x vale 0, el y vale menos 2. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 2. Aquí sería menos 2. Como ustedes tienen cuadriculado el cuadernito, es un poquito más fácil, ¿no? Para poder verlo y para hacer mejor el dibujo. Ahora, a pulso. Uy, tengo miedo. A ver. Ya, más o menos ahí es.
¿ya? Y esa sería nuestra otra curvita, ¿ya? Nuestra recta, x menos 2. Entonces, por si acaso, y igual a raíz de x, y esta es y igual a x menos 2. Ahora sí, entonces vamos a hallar el área que está aquí comprendida aquí adentro, ese es nuestro objetivo, ¿ya? Necesitamos puntos de intersección, ¿ya? Un punto importante sería este y este otro. Otro punto importante también es este, ¿eh? Pero nosotros sabemos que este es el 0, 0, así que no hay problema. Estos dos puntos no son conocidos para nosotros, pero podemos calcularlos. ¿Cómo podemos calcular la intersección entre dos curvas? Estas dos curvas se hace un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces despejamos de aquí la x y despejamos la y. Cuando quieren hallar la intersección entre dos curvas, directo, sistema de ecuaciones. Entonces sería x menos 2 es igual a y raíz de x es igual a y. Entonces, x menos 2 es igual a la raíz de x. Elevamos al cuadrado a los dos lados. Cuadrado con raíz se va, quedaría x acá. Aquí es x cuadrado menos, el doble primero por el segundo sería eh, menos 4x más el segundo al cuadrado que es 4. ¿Ya? Esta x que está restando tendría que pasar a este lado sumar, ¿no? Entonces sería x cuadrado menos, mm, este pasa a restar, ¿no? Menos 4 y menos x sería menos 5. Más 4 es igual a 0. Listo. Esa sería nuestra ecuación que tenemos que resolver para hallar los puntos en x donde se intersecta. Resulta que para x ha sido, podemos factorizar, ¿no? Aquí x menos y x menos por más, menos también, ¿ya? Aquí el primer número sería dos números que es, bueno, en el mismo signo, ¿no? Entonces que sumados den 5 y multiplicados den 4. 4 y 1, ¿no? Escuché que alguien dijo 4 y 1. No, mentira. Entonces serían dos números que sumados dan 5, 4 y 1, y multiplicados también dan 4. Ya, está bien. Listo. Entonces de aquí despejamos x menos 4 es igual a 0, x menos 1 es igual a 0. Pasando el 4 al otro lado sería x es igual a 4, directo lo vamos a poner ahí. Y x menos 1 es igual a 0, entonces el 1 pasa al otro lado y se vuelve x igual a 1. Rápido. De aquí entonces, ¿cuánto equivale su y? Puedo utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones y utilizar una más simplecita, x menos 2. Y es igual a x menos 2. Entonces y sería, si x es 4, menos 2, 2. Si x es 1, menos 2, menos 1. También funciona con la raíz de x. Bien, pues, chicos. Listo, estos serían entonces nuestros puntos de intersección. Resulta que en el punto x igual a 4 y y igual a 2 se producía efectivamente el corte. Si hacen un buen gráfico, en el gráfico ya pueden encontrar los puntos, pero no es confiable 100%, ¿ya? Por si acaso. Y el otro punto sería en x1 y y-1. Entonces aquí sería en x1 y y-1. Justo esto. 1 y -1. Bueno, -1 y 1. Oh, el origen es 0. ¿Ya? Por si acaso. Listo, ya tenemos entonces conocimiento de qué punto se está produciendo el corte. ¿Ya? Este por si acaso es el punto 1 y ese sería el punto 4. Entonces tengo esta opción. Ir barriendo aquí desde el punto 0 hasta el punto 4. ¿Ya? Pero en Y, como diría mi situación, si es que yo voy barriendo en esta dirección en X, desde el punto 1 hasta el punto 1, no del punto 1, tengo que barrer desde el 0, ¿no? Hay un problema. En esta primera parte se encuentran dos curvas, ¿ya? Una curva de la raíz positiva y otra curva de la raíz negativa. Pero a partir del punto 1 yo encuentro una curva de la raíz positiva menos la curva de la recta. Entonces, tendría que partir mi doble integral, ¿ya? Por si acaso. Hacer primeramente una integral de 0 hasta 1 y luego de 1
¿ya? Si es que yo barro en esta dirección y planteo si es que hago X simple, planteo cuánto va a ser la diferencia en Y. En esta primera parte tengo ese problema, ¿no? Aquí estamos viendo. En esta primera parte hay dos funciones y en esta parte una función se mantiene, pero la recta ha cambiado, ¿no? Eso es lo que me va a causar problemas. Tendría que dividirlo en dos. Para evitarme eso, puedo revisar la otra dirección. La otra dirección sería que yo vaya desde este punto hasta este punto, ¿ya? Vale decir, desde el punto -1 hasta el punto 2, en esta dirección, en dirección Y simple. Si yo me muevo entonces en dirección Y simple, entonces tendría que barrer en este sentido para la X, así. Y si ustedes notan, en todo el transcurso se mantiene a la derecha la recta y a la izquierda la curva de la parábola. Ya en este caso entonces el planteamiento me conviene para Y simple. Entonces está definido, vamos a hacer en esta dirección, este va a ser mi sentido, y a 90 grados perpendicularmente a esa dirección yo corto, ¡fua! Y veo estos dos puntos, ¿ya? Y esos dos puntos tengo que hallar a qué función corresponde cada uno. Ya está entonces el área dibujado. Una vez que tengo el área dibujado, los puntos de intersección, defino en qué dirección voy a hacer. Y en este caso me conviene hacer en Y simple. Entonces borramos esto. Vamos a ir entonces por la Y simple. Esta parte de arriba más lo voy a borrar ya que tenemos. Ah, no, no tenemos la función. Es que este nomás no. Vamos a plantear acá y aquí vamos a resolver la integral. ¿Ya? Entonces la integral doble para Y simple son límites constantes. De Y vamos a ir desde el -1 hasta el 2. ¿Ya? Del -1 hasta el 2 nos vamos a mover en dirección de Y. Y en dirección de X tenemos que movernos de una curva X1 hasta una curva X2. ¿Cómo hallamos la curva X1? X1 ahora nuestra hacemos superior e inferior, ¿ve? Para evitar que nos haga problemas los signos, ¿ya? Pero en la X no se hace superior e inferior, ¿no? Como es horizontal, la X es derecha e izquierda, ¿ya? Entonces, la derecha menos la izquierda. ¿Qué función se encuentra a la derecha? A la derecha se encuentra la recta, ¿ya? Entonces, vamos a despejar cómo sería la función respecto de X. Y es igual a X menos 2. Esa es la recta. ¿Cómo sería despejando la X? El 2 pasaría a sumar, entonces sería Y más 2. Esta sería mi función despejando la X. Esta sería mi función que está ahorita a la derecha. Entonces, esta sería X2. Y X1 sería despejando de acá. Y igual a raíz de X. Entonces, la X despejando pasa como cuadrado, la raíz, Y cuadrado X. O X es igual a Y cuadrado. En este caso, esto sería X1 o X izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? Se mantiene la parabolita. Listo. Entonces, con eso yo empiezo a plantear mi integral doble. Aquí entonces diríamos, este x1 es igual a y cuadrado. Y el x2 es igual a y más 2. Y eso vamos a resolver en la parte de acá arriba. ¿Se entiende entonces cómo se ha planteado, no ve? Dependiendo en qué dirección encuentran dos puntos y la otra había dependido, ¿no? De la función. Si barro en un sentido, tengo dos funciones todo el tiempo. Entonces me conviene esa. Pero si tengo dos funciones y cambia una de las funciones, ya me está arruinando mi integral. Tendría que partirlo en dos pedazos. Se puede hacer, pero no es conveniente. ¿Ya? Entonces esa ventaja no está dando la integral doble también, ¿no? A diferencia de cálculo 1. Bueno, cálculo 1 también se puede hacer, pero no era muy popular, digamos, ¿no? Entonces la ventaja que nos ofrece la doble integral también. Entonces continuamos. Vamos a resolver esta doble integral. Sería integral, ya se nota, ¿no? De -1 hasta 2. Integral, afuera era de y.
y así. Y la integral de x adentro es de y cuadrado hasta y más 2. Ya, la primera integral. Nos enfocamos en lo que está en la integral interna, ¿ya? Solo lo que está dentro de la suma. Esa nos enfocamos. La de afuera se copia y se copia y se copia, ¿ya? Entonces hacemos la integral de afuera, de dentro, perdón, la interna. Integral con diferencial choca sería simplemente x, ¿ya? X que tiene límites de integración desde y cuadrado hasta y más 2. Y aquí adentro, digo, y afuera se encuentra esta integral, menos 1 hasta 2 del diferencial de y. Entonces reemplazo el límite superior, es simplemente x igual a y2, entonces y más 2. Menos, el límite inferior es y cuadrado, entonces sería directamente y cuadrado, porque es solamente x. ¿Sí? Y esta es integral desde menos 1 hasta 2 del diferencial de y. Listo. Esta es la integral entonces que tengo que realizar. Se ha vuelto una integral simple porque ya he integrado una dirección. Ahora me falta integrar en otra dirección. Eh, Vamos a borrar. Acá entonces hacemos la integral. Mm, Se hace independientemente de cada unito, ¿no? Porque es una suma y una resta. Entonces la integral de y, diferencial de y, es y cuadrado sobre 2. La integral de 2, diferencial de y, 2 sale de la integral con diferencial se va, quedaría 2y. La integral de y cuadrado, y cubo, pero el exponente pasa a y. Y todo esto está limitado, ya está integrado, ¿no? Ya se ha hecho la operación de integración, entonces ahora copio los límites. Menos 1 hasta 2. Listo. Esa sería entonces nuestra integral. Ahora eso más vamos a tener que resolver rápidamente. Se reemplaza el límite superior, sería 2 al cuadrado, 4 sobre 2, más 2 por 2, 4 menos 2 al cubo, 8 sobre 3. Todo esto menos reemplazar el límite inferior. Entonces el límite inferior es menos 1. Menos 1 al cuadrado más 1. Entonces quedaría un medio. 2 por menos 1 quedaría menos 2. Y menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos más 1. Más 1 sobre 3 más un tercio. Acá entonces sería 4 dividido entre 2. 2 más 4 menos 8 tercios. Vamos a eliminar los paréntesis de una vez. Menos por más, menos un medio. Menos con menos, más 2. Menos con más, menos un tercio. Quedaría el 2 más 4 más 2, 8. Los enteros, menos un medio. Menos 8 tercios y menos un tercio sería menos 9 tercios. Y menos 9 tercios, 9 dividido entre 3, 3. Menos 3. 8 menos 3 es 5. Sería 5 menos un medio. Y 5 menos un medio, 5 es 10 medios. 10 medios menos un medio sería 9 medios. Esa sería la solución para el área. ¿Ya? ¿Se entendió cómo calcular la integral doble? Primero es importantísimo entender cómo plantear los límites, porque luego vamos a plantear el límite ya para una integral triple. Entonces, para una integral triple, tenemos que tener también esa concentración, ¿no? El de afuera tiene que ser 2 puntos. El de adentro son con una variable y el de más adentro tiene 2 variables, ya por si acaso. O sea, este método se va a extender nomás para poder hacer una integral triple, ya por si acaso. Y eso sí llegamos. También no son muy complicadas las integrales triples, ciencias. Igual es integral del diferencial de volumen, ¿ya? En este caso es diferencial de área, ¿no?
Espero entonces que se haya podido entender con esto. Integrales de áreas. A este ejercicio me refería que hay un ejercicio parecido. En su práctica hay un ejercicio medio raro. eh, a ver, ahorita lo veo. El primero creo que era. Un momentico. ¿Dónde han mandado la fotito del ejercicio? Aquí está. El primero dice, calcula el área de la región del plano XY limitada por y igual a x cuadrado y y igual a cero. Este, ¿se han hecho su grafiquita de eso? O si revisamos su gráfica de eso, esto lo voy a borrar, ¿no? Sí, lo vamos a borrar. También, ¿no? ¿No están durmiendo? ¿Se entiende? No hay problema. Me avisan nomás cualquier cosita. Ya, acá por ejemplo decía y es igual a x cuadrado y y es igual a cero. Ya, esas dos curvas me da. Si ustedes realizan la gráfica, x cuadrado sería una parabólica, ¿no? En ese sentido. Pero la y igual a cero está en este sentido. En sí, no hay área encerrada, apenas se tocan en un puntito esas dos, ¿no? Entonces, lo que les puedo recomendar para que puedan hacer esto sería darse una constante. No nos da, ¿no? Un punto ni nada, ese es el problema, pues. No hay aquí algún área encerrada, ¿no ves? ¿De este me está hablando o de este, del X simple? Para este, la pregunta del chat. De este, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ahorita les voy a explicar. En aquí, por ejemplo, en su práctica, así está el problema. No sé, en todo lo que pueden hacer, igual le voy a hacer notar al ingeniero para que tal vez nos dé más tiempo, pero si no, por si acaso, ¿no? Pueden darse un valor aquí, un valor A, digamos, ¿ya? Entonces, su integral pueden hacerla de cero hasta A. Y sus límites de integración en la Y sería desde esta curva hasta Y igual a cero. Esa sería como una opción, ¿no? Para poder hallar un área en medio de esas dos, ¿ya? Por si acaso. Porque si no, no va a tener, ¿no? Límites. O sea, no encierra nada de estas dos curvas. No hay puntos de intersección. Ahora, lo que me decía acá, ¿cómo se puede hacer la integral respecto del, en X simple? ¿Ya? La integral respecto al X simple sería desde el punto 1 hasta el punto 4 para la dirección X. Me estoy yendo así lejito porque necesito aquí un espacio. Pero para el Y no se puede hacer, no, perdón, el X es el que tengo que trocear, tengo que pedacear. ¿Por qué? Porque tengo para Y desde el 0 hasta el 1 dos curvas, pero la curva cambia después acá. O sea, si es que yo voy a hacer X simple, tendría que haber sido así, ¿ya? La Y1 y la Y2 tendría que haber sido. Pero si yo voy a utilizar en X simple, en esta primera parte hay una y hay otra Y. Por aquí sería raíz cuadrada positiva y aquí sería raíz cuadrada negativa. Está bien, puedo poner eso. Pero cuando avance de 1 hasta 4, ahí va a haber problema porque no es la misma. Abajo ha cambiado y se ha vuelto una recta. Entonces lo que tendría que hacer sería separar las y's, hacer dos integrales siempre. Una integral desde 0 hasta 1, donde los límites para la y sean menos raíz de x y más raíz de x, más la integral que corresponde a estas otras dos curvas, ¿no? Entonces sería integral desde 1 hasta 4 para x y para y sería desde la curva inferior, es la recta en este caso, entonces sería y menos 2 y la curva superior es raíz de x.
¿ya? ¿Por qué es la diferencia? ¿Por qué no se puede unir estas dos? Porque la función de y aquí abajo cambió, ¿no? Entonces tengo que trocear de 0 hasta 1 y de 1 hasta 4. Y hacer dos diferentes integrales. Por eso, la gran ventaja de las integrales dobles es que nos permiten hacer la integral en X o en Y. Depende de lo que yo necesite. Y ahorita nos conviene hacerlo en la dirección de Y, ¿no? Antes, en cálculo 1 teníamos que haberlo troceado, ¿no? Tendría que salir lo mismo, sí, tiene que salir lo mismo. En cálculo 1 troceábamos siempre, ¿no? Para poder hacer la integral en este caso. Pero ahora no es necesario porque lo podemos hacer en esta dirección. Como les decía, en cálculo no era popular integrar la y, pero ahora se puede, ¿no? Es más entendible. Ya, nos problemas. Hay que plantear ahora el centroide. Ahora, ¿cómo se hace un centroide? El centroide, el X del centro y el Y del centro, centro de masa, también le podemos poner aquí, ¿no? Es igual a, aquí debería ser así, ¿ya? Área total y aquí sumatoria de X por las áreas, ¿ya? El área por su centro. Pero cuando hablamos de integrales es integral de X diferencial de área, y aquí es integral del diferencial de área. Se hubiera simplificado esto, ¿no? Pero aquí esto es en una región R y esto también es en una región R. Entonces se va a aumentar una X. Esto se está aumentando la integral, o sea, la resolución de la integral nos va a brillar acá, ¿ya? Ya tenemos esto. Esto ya lo hemos calculado acá arriba. Ya estaba planteado y ya lo hemos calculado, ¿ya? Entonces no hay nada más que hacer aquí. Eso salía 9 medios. Ya tenemos el resultado. Pero nos falta la parte de aquí arriba. ¿Ya? Los límites de la región ya están establecidos y la DA también ya está establecida. Solo nos falta aumentar esta X aquí adentro. ¿Ya? Esto vamos a hacer, ¿ya? ¿Cómo calcular esta integral? Para el Y es de manera similar. Integral Y diferencial de área en toda la región R. Integral de la región R del diferencial de área. Ya, por si acaso. Eso entonces lo vamos a borrar. Ah, no, esto lo borré, ¿no? Una vez que ya han planteado con la región los límites y el diferencial de área, listo. Ahora, entonces, ¿cómo resolvemos esta otra integral? X diferencial de área. Entonces, integral en la región R de X diferencial de área sería igual a estos mismos límites. O sea, integral de -1 hasta 2, diferencial de Y. Integral de Y cuadrado hasta Y más 2. Solamente que acá, antes del diferencial de área está una X. Entonces, solamente aquí la X. Listo. Necesito nomás. Se aumentaría. En el otro caso, aumentarían aquí la Y nomás. ¿Ya? Ahorita lo vamos a hacer también eso. Ya por si acaso. Entonces, ¿cómo se hace esta integral? Esta integral hay que tomarle un poquito más de atención, ¿no? Ha cambiado una cosita. Hay que hacer ahora primeramente la integral interna. ¿Cuánto es la integral de x de x? Ahora ya no es solamente de x, ¿no? Ahora es x de x. Entonces la integral de x es x cuadrado medio. Entonces aquí afuera sería, se mantiene de -1 hasta 2, ¿ya? Acá adentro sería de x cuadrado medios. Desde y cuadrado hasta y más 2. Diferencial de y. Esto ha cambiado. La integral adentro. Entonces ahora reemplazo mis límites superior e inferior. ¿No? Entonces acá le reemplazo un poquito, a ver si está grabando. Efectivamente está grabando. Entonces sería reemplazar el límite superior, sería opa, y más 2 al cuadrado sobre 2. Esto lo vamos a borrar. Derrumpiendo el paso. Ahora sí. Y más 2 al cuadrado sobre 2 menos el límite inferior, y cuadrado. Y cuadrado al cuadrado, así lo vamos a notar para que se note, sobre 2.
El límite superior se reemplaza, el límite inferior se reemplaza. Y todo esto diferencial de y. Lo ordenamos un poquito. Esto sería y cuadrado más 4y más 4 menos y cuarta sobre 2. Esto es diferencial de y, aquí está la integral de menos 1 hasta 2. ¿Ya? Entonces ordenamos esto, el 1 medio lo vamos a sacar adelante, ¿ya? Entonces sería aquí un medio. Aquí adentro quedaría menos y cuarta más y cuadrado más 4y más 4 diferencial de y. Y listo. Esa sería la integral que tenemos que resolver. Entonces, integral de y cuarta, vamos a anotarlo acá, no hay espacio ya, ¿no? Esto lo va a tener que borrar, pues. Pero la formita ya la tienen, ¿no? Esto también del área lo vamos a borrar. Así era del área. Esto nos ha salido 9 medios. Continuando aquí arriba, ¿ya? Entonces sería un medio la integral de menos 1. Uy, muy arriba, ¿no? De menos 1 hasta 2. Ahora sí, de menos y cuarta más y cuadrado más 4y más 4 diferencial de y. Entonces empezamos con la y cuarta, su integral, menos y cuarta, su integral y quinta sobre 5, más y cuadrado, su integral, y cubo sobre 3, 4y, el 4 sale, integral de y es y cuadrado sobre 2, más 4, 4 sale, integral del diferencial queda solamente y, entonces ya 4y, todo desde menos 1, ay, perdón, desde el menos 1 hasta el 2. Entonces acá hay que reemplazar el 2, acá, 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 acá. Y restarle, reemplazando el menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Todo ese numerito que sale sería el x. No, 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 no. Sería solamente la integral de arriba. Luego esa integral de arriba hay que dividirla entre el área que ya hemos obtenido, ¿no? Que era 9 medios. Lo que aquí varía era solamente la operación. Eso quería mostrarles. Esta parte lo voy a borrar ya. Espero que lo hayan pillado, que lo hayan captado. Podemos sacarlo, solamente que no sé cuánto tiempo tenemos. Poco tiempo tenemos, así que habría que sacar aquí el resultado, reemplazando el 2 y reemplazando el menos 1. A este resultado hay que dividirlo de acuerdo a la fórmula con lo que ya hemos calculado. Ahorita esto hemos hecho. Al diferencial de área le hemos aumentado una x nomás al ladito, ¿no? Cito variado. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hacemos con la y? Cito más chequearemos y con eso terminamos, ¿ya? Para que ya se está acabando también el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos para y centro, y del centro, sería integral y diferencial de área, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cómo hubiera sido la integral? Integral en la región R, o sea, los límites ya están establecidos, de menos 1 hasta el 2 fija, de y cuadrado hasta y más 2 fija, y el orden está también establecido, ¿no? Es de y de x, ¿no? Pero aquí se aumenta la y. Entonces, ¿qué pasa con la primera integral? La primera integral involucra esto. Pero ustedes tienen que recordar dentro de ustedes cuál es la variable. Ahorita mi variable que tengo que integrar es x. El diferencial me está indicando tu variable es x, no y. Entonces mi y es una constante. ¿Qué? Se va a salir de mi integral. Se va a quedar así.
lo de afuera. La integral de y de x, y es una constante, y se sale. Integral con diferencial se elimina y quedaría x. ¿Ya? Y esto desde y cuadrado hasta y más 2. Nuevamente, ¿cuál es mi variable? La x. Entonces, en la x reemplazo. Sería menos 1 hasta 2, x. Ah, no, y. Y el x sería y más 2 menos el límite superior, inferior, y cuadrado. Diferencial de y. Esto distribuyo, entonces quedaría. Ya les decía que para la integral que estábamos planteando, aquí era x diferencial de área. O sea, x lo multiplicamos por el diferencial de área. Aquí lo que queremos es y por el diferencial de área. ¿Ya? O sea, necesitamos dos integrales aquí, ¿no? Una integral es esta y la otra integral es y diferencial de área. ¿Ya? Por si acaso, estas dos necesitamos. Entonces eso es lo que estábamos haciendo acá. Sería los mismos límites de integración. La región R es la misma. Y el diferencial de área también es el mismo. Entonces de x de y. Ah, los límites, ¿no? Aquí es y cuadrado y más 2. Solamente que aquí antes del diferencial de área, que se aumenta. Antes del diferencial de área la y. Entonces diferencial de x, diferencial de y. ¿Ya? Y esto hay que calcular de esta manera. Primero la interna. Pero aquí tengo que enfocarme. La variable es x, no y. Entonces la variable x. Y sería una constante. Por tanto sale de la integral. Solamente me enfoco integral de x. De dx sería x. Los límites de integración de y cuadrado hasta y más 2. ¿Quién es mi variable? X. Aquí adentro, ¿no? Y la y está aquí afuera. Entonces aquí adentro sigue siendo la x la variable. Entonces reemplazo y más 2, límite superior, menos límite inferior. La constante sigue afuera. De y. Y ahora solamente faltaría ordenar esto. Y por y es y cuadrado. Y por 2 es 2y. Y por y cuadrado menos y cubo. ¿No? Límites de menos 1 hasta 2. Y faltaría ahora hacer la integral acá. La integral sería y cubo sobre 3 más 2y cuadrado sobre 2 menos y cuarta sobre 4. Y todo desde menos 1 hasta el 2. ¿Ya? Y así, reemplazando el límite superior, reemplazo el 2, 2, 2, reemplazo el menos 1, menos 1, menos 1, lo resto y ya tendría la parte de arriba. Y esto se divide entre el área que hemos sacado, que era 9 medios. Esto se divide entre el área que hemos sacado, que era 9 medios. ¿Ya? Eso entonces, compañeros.